cinética. Yo les voy a hablar de la parte de metabolismo y yo siempre doy las gracias a Dr. Miguel que me deja en esa clase, porque es un tema que me gusta mucho y ese es el objeto de mi doctorado, porque me deja que yo esa clase, él sabe de esto más que yo. Lo primero que quiero decir, primero es que alteramos un concepto que posiblemente no han oído antes, que es el término xenobiótico. Ustedes han oído hablar de xenofobia, ¿verdad? ¿Qué es xenofobia? Odio hacia lo extraño. Rabia a lo extraño. Un xenobiótico, xeno significa extraño, diferente, que no pertenece. Entonces un xenobiótico es cualquier compuesto que no sea parte de nuestro organismo, pero que ingresa a él. Y entonces la clase de hoy y de mañana va a tratar sobre cómo manejamos nosotros a los xenobióticos que entran a nuestro organismo. Y ustedes me van a decir, pero ¿dónde pongo yo xenobióticos? Para que se hagan una idea, en una taza de café están identificados varios centenares de compuestos biológicos que son compuestos propios de la mata de café y de la semilla del café, pero que no los tenemos nosotros en nuestra bioquímica. Entonces, tenemos miles, cientos de miles de xenobióticos que ingresan en nuestro organismo todos los días y que nuestro organismo tiene que estar preparado para disponer de ellos. Entre ellos, los medicamentos. Todos. El metabolismo de los xenobióticos no se parece en nada al metabolismo que ustedes conocen, que es el metabolismo interno. Cuando hablamos de metabolismo, uno piensa en el ciclo de Krebs, en el ciclo de las pentosas, en cómo se dispone el líquido. Esto es otra cosa, y es la biotransformación, y por los mecanismos que se hacen, lo que vamos a estar viendo nosotros. Entonces, hay un concepto errado de que el metabolismo de los medicamentos, de los antibióticos en general, existe para hacer a esas sustancias menos tóxicas. De hecho, un poquito más adelante en la clase yo les voy a enseñar la portada del primer libro que se escribió sobre xenobióticos, que no hace mucho tiempo. Cuando ustedes no habían nacido, pero yo sí, cuando se escribió ese libro. Y el libro, el autor le puso de nombre Drug Detoxification, detoxificación de droga. No es así. No necesariamente lo que se le hace a la droga persigue disminuir su toxicidad. Lo que perseguimos es facilitar su eliminación. El objetivo final del metabolismo es poder eliminar a los xenobióticos que ingresan a nuestro organismo. Y eso puede ser que la sustancia sea menos tóxica, y en la mayoría de los casos lo es. Pero también puede ser menos tóxica, pero la eliminamos muy rápido. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tenemos reacciones de fase 1 y fase 2, vamos a ir viendo. Vamos a hablar de citocromo beta-250, qué es lo que sirve, para qué sirve y cómo se modula, cómo se juega en ese sistema. Podemos inducirlo, o sea, hacerlo más activo, o podemos inhibirlo, hacerlo menos. Entonces, hoy vamos a establecer las normas de terminología. Tiene la definición de un xenobiótico, cualquier sustancia química, cualquier sustancia química encontrada en un organismo viviente que no fue producida por él mismo. Los 175 alcaloides conocidos del café son los que le dan aroma, los que le dan sabor, los que nos despiertan, como tenemos que estudiar hasta tarde, pero no son parte de nuestro organismo y deben hacernos efecto cuando nos tomamos la taza de café y durante un rato más, pero no queremos que se quede para siempre, eliminar.
un xenobiótico puede ser que tenga una acción farmacológica. En el caso de ya que hemos tomado el café como ejemplo, la cafeína estimula el sistema nervioso central, aumenta la frecuencia cardíaca, porque va a haber mucho cardiópata que va a su médico y el médico le dice, no comes mucho café. Habemos muchos otros militares que no nos pasa eso, pero si nos tomamos café después de las 6 de la tarde no dormimos, ahí no está el pollo. Eso es efectos farmacológicos de los xenófilos. Toxicidad, un ejemplo, son los organocomporados que se usan para fumigar. Producen un síndrome parasimpático mimético, el paciente empieza a salivar, le baja la frecuencia cardíaca, le baja la tensión, sudoración profusa. Esa es la típica intoxicación por insecticida de organocomporados. Eso hay que poder salir de ello, porque si no se nos muere. Hay xenobióticos que producen respuestas inmunológicas, como la alergia cutánea al níquel. Son las muchachas que se ponen un reloj y en la zona de la correíta del cuero no pasa nada, pero donde está el reloj en sí, le sale una mancha roja de alergia, que eso es una alergia al níquel. Y hay cosas más serias, como la carcinogénesis. Hay una sustancia muy frecuente que es el benzopireno y las aminas aromáticas, que es lo que se produce cuando uno fuma. Al encender un cigarrillo, se produce una combustión en la punta del cigarrillo. Esa pequeña brasa puede llegar a tener 1000 grados de temperatura y eso hace la combustión de las hojas del tabaco de una forma prácticamente instantánea y a su aumentar la temperatura, líquidos presentes en las membranas de las células de la hoja de tabaco se biotransforman y se convierten en este tipo de benzopireno y en aminas aromáticas que son carcinogénicas. Entonces, es interesante que tengamos formas de manejar esto. Para eliminar las sustancias extrañas que entran a nuestro organismo, tenemos varios órganos, el hígado principalmente. Yo diría que el 90% de las reacciones metabólicas, el metabolismo del cerebro, se llevan a cabo en el hígado, cuantitativamente es lo más importante, pero también el riñón tiene alrededor de un 5%, los pulmones, la piel y el aparato digestivo tienen cada uno una pequeña cantidad de acción metabólica del cerebro. Eso no quiere decir que estos que tienen menos cantidad de enzimas metabolizadoras son menos importantes, porque cada uno en donde está es importantísimo. El cáncer de pulmón se ocurre gracias a o por desgracia de las enzimas metabolizadoras de drogas que se encuentran en los pulmones, que metabolizan el benzopireno del que hablamos antes y lo vuelven una molécula reactiva que produce cáncer. En la piel, esa reacción al níquel requiere de reacciones. No les voy a hablar de eso, pero en clase de toxicología, pero esas pequeñas cantidades de enzimas metabolizadoras son importantes para los problemas de piel. Lo mismo el aparato digestivo. Hay medicamentos que para absorberse necesitan ser metabolizados en la glucosa intestinal. Hay otros medicamentos que en vez de necesitar ser metabolizados son inutilizados cuando se están absorbiendo y les deben haber hablado ya del efecto del primer paso. El efecto del primer paso puede ocurrir en la glucosa intestinal por una enzima que se llama el citocromo P450, que cuando la droga está siendo absorbida, ella se ocupa de interferir, de metabolizar y cambiar la actividad de la droga deja de ser efectiva. Y puede pasar que la droga no era metabolizada por esa enzima, sube por la vena porta, llega al hígado y en el hígado ellos está esperando el grueso del ejército para procesar. Bien.
metabolismo intermedio, que ustedes conocen, era un proceso que era para generar energía. Las moléculas de ATP se producen a partir de una molécula de glucosa, ya no me acuerdo. Ese es el objetivo del metabolismo intermedio. Y se usa oxígeno atómico, o sea, un átomo de oxígeno para llevar a cabo los procesos oxidativos. Esto no es pregunta de examen. Estos son todos los procesos conocidos y resumidos en una sola diapositiva en tinta clarita de todos los procesos de metabolismo intermedio. Este no es el objetivo del país. Entonces, el metabolismo de las drogas no genera, yo pertenezco a la escuela que digo droga como igual que en fármaco. Hay personas que dicen droga para referirse solamente a la cocaína y el fentanilo. Cuando yo digo droga me refiero a toda la farmacopea. Entonces, Y farmacopea y no es la fiesta. El metabolismo anaeróbico no genera energía. El objetivo del metabolismo anaeróbico no es generar energía. Y no utiliza oxígeno atómico, sino utiliza oxígeno molecular, para llevar a cabo los procesos oxidativos. Y el objetivo, lo voy a repetir 15.000 veces en esta clase, es hacer a la droga más hidrosoluble. ¿Por qué queremos que la droga se haga más hidrosoluble? Para que el riñón haga su trabajo y elimine con más facilidad. Cuando se empezó a hablar de esto, la persona que no sabía de esto, porque estaba equivocado, creía que era para detoxificar, sacó un cálculo de cuánto tardaría una molécula de fenobarbital en ser eliminada del organismo si no hubiera metabolismo de fármaco. Le dio así como 18 años para eliminar una primera vez. Les vuelvo a poner esto para que recuerden la localización de las enzimas metabolizadoras y me voy a detener un momentito en el concepto de prodroga que ya se les dijeron. Una prodroga es una sustancia que por sí misma no tiene acción farmacológica, pero que cuando es sometida a un procedimiento metabólico adquiere actividad. O sea que tampoco es cierto que las drogas pasan de activas a inactivas para ser metabolizadas. La gran mayoría son así, pero hay muchas que cuando uno las adquiere, se las toma, son inactivas y después del primer paso metabólico tienen activas. Y les pongo dos ejemplos. Cuando yo estaba chiquita, me daba fiebre, me daban una cosa que se llama fenacetina. Y la fenacetina me bajaba la fiebre. Muy bien. Por allá por los años 80, yo estaba por graduarme de farmacóloga. La droga de moda para bajar la fiebre y también para suicidarse era el paracetamol en Inglaterra. Resulta que la fenacetina es oxidada por el citocromo P450 que la convierte en paracetamol. Entonces los laboratorios llaman para eso, producimos de una vez paracetamol y fíjense que ahora uno ve fenacetina por ninguna parte. Hay un antibiótico de la familia de las penicilinas que se llama vacampicilina, que cuando no había tantos antibióticos disponibles en los años 60, 70 del milenio pasado, la vacampicilina era un antibiótico que se daba por vía oral, pasaba el jugo gástrico sin dañarse, cosa que no lo logra la penicilina, llegaba a la mucosa del intestino delgado y en la mucosa del intestino delgado era metabolizada y se separaba una parte de su molécula y la que quedaba era ampicilina. La ampicilina sí la conoce. Entonces, ese es otro ejemplo de metabolismo. El minoxidil, en cambio, es que se usa para hacer las pegas. Minoxidil era una droga que se desarrolló como antihipertensivo para bajar la tensión arterial por una acción vasodilatadora muy buena que tenía.
pero no pudo usarse como antihipertensivo porque su metabolismo tiene una distribución bimodal. Hay personas que le metabolizan rápidamente, hay personas que le metabolizan lentamente. Y para el que está sentado detrás de un escritorio que es médico y que no vino a la mitad de las clases de farmacología y se le olvidó todo esto, no tiene manera tampoco de saber si el paciente que tiene sentado enfrente es un metabolizador lento o un metabolizador rápido. Entonces uno sabe qué dosis mandarle. Eso con hipertensión son para las priores, pues no echan una broma. Sin embargo, en los estudios clínicos de minoxidil se dieron cuenta de que los pacientes que estaban tomando la pastilla y iban cada cierto tiempo para controlar la tensión, cuando el estudio clínico terminaba y decían, tienen que devolver la pastilla, y decían, no, yo no la voy a devolver. Y era porque se daban cuenta de los que se estaban quedando calvos de que le estaba empezando a salir frío. Y hoy día el minoxidil se usa y se usa muchísimo para frenar la caída del cabello. Y ese quedó el uso del metabolismo. Entonces, lo que hace el efecto activo del minoxidil en el cuero cabelludo no es el minoxidil la droga que uno se toma, sino el sulfato de minoxidil, que es el producto del metabolismo del cabello. Esto está aquí nada más que para que vean la cantidad de drogas que actúan, son productoras que tienen que ser metabolizadas. Antes de entrar en el metabolismo per se, hay varias cosas que vamos a mencionar que pueden modular o modificar la forma en que se metabolizan en el organismo. Por ejemplo, la absorción del metabolismo de la droga por el intestino. Si ustedes tienen un niñito que tiene una diarrea crónica y su mucosa está lesionada por la diarrea crónica, no pueden superar los medicamentos igual que otro que tiene su vía digestiva buena y sana. La eliminación biliar, en muchos casos, medicamentos que se absorben por vía digestiva, la droga se diluye, ya lo vamos a ver en más detalle, pasa al intestino, se absorbe, metabolizada, y el metabolismo es eliminado por vía biliar y vuelve al duodeno a donde había llegado primero tomado. Y en el duodeno hay una microbiota que produce enzimas que pueden metabolizar al producto ya metabolizado en el hígado y liberarlo. Y eso se llama el ciclo enterohepato. Otra cosa que puede modificar la disponibilidad de las drogas es la unión a las proteínas plasmáticas. No voy a hablar yo de eso. El estatus del tejido hepático no es lo mismo que un paciente que es cirrótico porque tiene 30 años de su vida tomándose una botella de ron todos los días o excelente. Ese paciente no tiene la misma capacidad metabólica en su hígado que puede tener una persona que tiene un hígado sano. Esas son cosas que pueden modificar y modular. El tiempo de vaciamiento gástrico, una cosa muy común en el paciente diabético, es la aparición de una gastroparesia cuando ya tiene mucho tiempo con su diabetes, y es que el tiempo de vaciado del estómago puede prolongarse. Uno está acostumbrado a que el estómago se vacía en un periodo más o menos de hasta una hora. Un paciente con una gastroparesia puede pasar 4 horas y todavía el contenido está en el estómago. Si lo que está en ese estómago es un medicamento que el paciente necesita circulando por la sangre, ese es un factor no metabólico que interfiere también. Las mujeres hacían con el estómago más lento que lo deben. En los pacientes ancianos hay un factor adicional. El gasto cardíaco comienza a disminuir a partir de los 40 años. Uno tiene el gasto cardíaco cuando nace, llega a las medidas durante la niñez, las medidas del adulto. A partir de los 40, el gasto cardíaco comienza a disminuir lentamente. Y eso hace que, primero, el riego sanguíneo del intestino se hace más lento. Pero todavía más importante, el flujo plasmático renal, la circulación de sangre por el riñón para la eliminación, se
se hace mucho más lento en un paciente anciano. Entonces nosotros no podemos extrapolar siempre. A ustedes les van a enseñar cuando pasen por pediatría que a los niñitos se les dan dosis calculadas en base al peso, se expresa menos, pero nadie les dice entre toda la carrera, cuando uno se pone viejo, también hay que tomar en cuenta eso. Entonces, yo tengo un paciente anciano que tiene 105 años y él necesita tomar amiodarona para la dosis de amiodarona son 200 miligramos en la tableta. A ese paciente yo le parto la tableta en 4 y le doy una tableta los martes y otra los viernes. Y con eso el señor comienza a bien. A lo mejor si le llegan los 200 miligramos, él no podría eliminarlo como debe y lo intoxicaría. El efecto del primer paso, ya, mira, voy a hablar del efecto del primer paso. Entonces no me voy a entender aquí, pero le enseñaba que esta es la mucosa gástrica. Puede haber un efecto del primer paso a nivel de mucosa gástrica, pero también puede haberlo en el hígado. Y lo que ustedes ven aquí es un ejemplo de un medicamento que cuando se le da al paciente 1 gramo por vía oral, al llegar a la mucosa intestinal, casi todo el medicamento es retirado por las enzimas metabolizadoras de drogas que están presentes en la mucosa intestinal. En cambio, si yo duplico la dosis y le doy 2 gramos al paciente, yo saturo el sistema de la mucosa intestinal y entonces me aparecen niveles pneumáticos importantes porque yo sobrepasé el límite que tenía. Entero de parte es lo que mencionaba hace un momento. Aquí tienen ustedes un hígado esquemático con su vesícula, el duodeno, y estos son los vasos que constituyen la vena porta, y este es el hígado. ¿Okay? La droga es ingerida, llega al duodeno, es sometida a un proceso de absorción y pasa a la vena porta y llega al hígado, ¿verdad? En todo caso, lo que sucede es que la droga por la vena porta llega al hígado, en el hígado es metabolizada llega de nuevo al intestino y en el intestino la flora la vuelve a separar de lo que se le agregó en su metabolismo en el hígado y entonces uno observa esto, una absorción con niveles plasmáticos más o menos elevados en el tiempo, luego se termina ya empieza a eliminarse, vuelve a aparecer por la bilis en el duodeno, pero cuando le agarra la flora y la destruye, aparece un segundo pico. Y ese segundo pico es de la droga que se separó y está como la droga original. Y entonces eso puede tener significación terapéutica. Una droga que uno sabe que va a ser sometida a un hepático, va a tener, supongamos que los niveles terapéuticos que están por aquí van a ser niveles más prolongados por este segundo pico que si no hubiera nada. ¿Verdad? Bueno, entonces ahora entremos en materia con el metabolismo de celular. Este es el libro que yo les decía, escrito por un galés que se llama, nosotros lo llamamos Carl T. Williams, parece que no es el nombre práctico. Él escribió este libro convencido de que todo lo que era vivo transformado por el organismo pedía su toxicidad. Él tenía una idea de que la droga A era activada, luego podía para convertirse en B y era inactivada y esta inactivación era lo que se eliminaba. Y él describió 2 fases de metabolismo, que eso sí era verdad. Una fase 1, que eran reacciones oxidativas de reducción y de hidrólisis, y una fase 2, que él la llamó de síntesis, yo la llamo de conjugación,
en que una molécula se une con otra para poder, sabemos ahora que es para ser metabolizada. Nosotros hoy día sabemos que el compuesto, lo vamos a llamar R porque como una convención que yo no estoy segura de por qué, cuando uno quiere nombrar un compuesto así en forma general lo expresa como una R. El compuesto R puede ser oxidado, puede ser hidrolizado o puede ser reducido durante la fase 1. Y durante la fase 2, las moléculas ya oxidadas pueden ser conjugadas. Yo puse aquí conjugada con glutatión, pero puede ser conjugada con ácido sulfúrico, puede ser conjugada con ácido acético. Y todo esto conjugado se elimina. Hay moléculas que no tienen la facilidad de ser sometidas de una vez a la conjugación y entonces tienen que pasar por fases metabólicas adicionales para poder ser conjugadas, ya sea por sulfatación, por acetilación o la más importante numéricamente por glucuroneación. Las reacciones entonces fase 1 las van a ver en los libros como reacciones de funcionalización, porque son reacciones que agregan un grupo funcional o que descubren un grupo funcional que tenía la molécula que estaba oculta. ¿Okay? Oxidación, agrega un OH, reducción, agrega un hidrógeno o quita un oxígeno, hidrólisis, parte de la molécula de nuevo. Eso es lo que es básicamente la fase. Las reacciones de fase 2 o de conjugación son estas que les menciono aquí, son más frecuentes. Reacciones de conjugación con ácido sulfúrico, sulfatación, conjugación con ácido glucurónico, conjugación con metilo y la formación de ácido beta-túrico con una molécula muy interesante que vamos a ver como la glutatión. Ustedes hablaron de glutatión en el tiempo. No voy a ponerme a enseñarles la. En general, es importante saber que una molécula puede metabolizarse por muchas vías. Más adelante tengo un esquema del metabolismo del paracetamol. Y es interesante, cuando uno piensa en eso, uno cree que no, este se glucuroniza, este se sulfata. No necesariamente, a lo mejor el minoxidil que tiene que sulfatarse para sacar el pelo, nuevo cabello pelón, ¿verdad? A lo mejor ese minoxidil también se está glucuronizando, a lo mejor también se está eliminando sin cambio por la orina, pues puede suceder muchas cosas. Entonces, yo pues se los voy a pasar. Ustedes pueden ver aquí, yo lo voy a entender en esto, los cambios en la molécula con las diferentes etapas. Me extendí un poquito más en hablar de la glucosiltraferasa porque es la más abundante, es la más importante y es la que cuando nacemos no está bien desarrollada. Ustedes han podido hablar de la ictericia fisiológica del recién nacido. De la ictericia fisiológica del recién nacido porque el hígado del recién nacido todavía no está maduro y entonces no tiene suficiente glucosiltraferasa para eliminar la bilirrubina. Y los niñitos muchas veces tienen problemas de incompatibilidad de grupo con la madre o algo por el estilo y están produciendo por un cierto grado de hemólisis, están produciendo bilirrubina y se ponen amarillitos y no necesariamente mal. Bueno, entonces las reacciones de conjugación son todas estas que les estoy mencionando aquí. Voy a preguntar sobre la examen. Pero sí, las enzimas
acetiltransferases son también cuantitativamente sumamente importantes como mecanismo de paseo, y ellas pueden agarrar una molécula desde la molécula como entró al organismo y acetilarla, o sea, ácido acético, acetilarla, o pueden esperar a que la molécula pase por una fase 1 y agreguen un hidroxilo y después acetila con el ácido acético y se forma una reacción de tipo estero. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan lo que es una reacción de tipo estero? Un grupo hidroxilo con un grupo carboxilo, se libera una molécula de agua y queda COO. El grupo enzimático más importante para metabolizar el biótico es el grupo de citocromo P450. Cuando yo estudié esto, hasta que ustedes nacieron, nosotros pensábamos que había dos tipos de citocromo P450. Los tipo 1 eran los que metabolizaban el prototipo del fenobarbital, y el citocromo P450 tipo 2, que era el que metabolizaba el benzodiazepina. Oh, sorpresa. Yo nadie entendía, porque a uno le enseñaron en primer año de medicina que las enzimas tienen una especificidad de sustrato, que la enzima que metaboliza la glucosa es glucosa, no es galactosa, la galactosa tiene el azúcar. Y de repente teníamos un citocromo P450 que metabolizaba todos los barbitúricos, unos cuantos antibióticos, toda la droga para la atención. ¿Qué pasa aquí? Yo decía, esa es la pistita de la enzima, que trabajo cualquiera. Resulta que hoy ya saben que esto es un grupo muy complejo de enzimas que se caracterizan, que lo que las definen es que tienen un grupo M igualito al de qué? A la hemoglobina. Y que posiblemente las tenemos de tener un papel. Su papel siempre ha sido metabolizar lo que no comprendo. Esto no le corresponde estar aquí en la mesa. Esto que ven ustedes aquí es el retículo de plasmático liso. Fíjense que está situado muy cerquita del retículo. El retículo plasmático liso es metabolizado por droga y no tiene nada que ver con el retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué es lo que pasa en el retículo endoplasmático rugoso? Así es cierto. En los años 1950 y tanto, los japoneses, Omura y Sato, se dieron cuenta de que cuando uno tomaba el hidrocal, lo pasaba por un molinillo y lo volvía un carato, y a ese carato se le burbujeaba monóxido de carbono, se observaban unos picos de absorción de la luz a 450 nanómetros de longitud de onda, y por esto es de los años 50. Tú tienes varios años. Esto que está aquí son los sitios de unión de exoorbital, que sería el citocromo P450 tipo 1 de Lutecor, y este de tipo 2, pero era una molécula muy parecida. Que después nos dimos cuenta de que era una familia. Esa familia se subclasifica, y vamos a ver el término hoy día, tiempos modernos ahora. Uno habla de, por ejemplo, citocromo CIP, en inglés se escribe con Y, y entonces uno dice citocromo CY, P por P450, que es el pico de absorción cuando uno tiene un espectroscopómetro para medir la absorción. Y después viene la subgrupo, este sería citocromo P3 a 4, que es el más importante para cuantitativamente para el metabolismo de droga. Entonces, CI es citocromo P450, familia 3, subfamilia A, isoforma 4. Eso está localizado
en el espacio intracelular, en el retículo endoplasmático liso, y esto lo hemos dicho ya como veces. Básicamente hay un sitio con el citocromo P450 que necesita de tiene ADPH para que done un hidrógeno, se oxida la droga con el oxígeno molecular, y entonces un oxígeno se queda oxigenando la droga y el otro pasa a oxigenarse. Fíjense, estos son los tipos que llevamos conociendo, aparecerán otros más, de citocromo P450, que este grupo, el grupo 2, sobre todo se dedican al metabolismo de droga, pero hay otro que se dedica más bien al metabolismo de esteroides. El grupo 3 es cuantitativamente más grande para el metabolismo de droga, este se dedica al metabolismo de ácidos grasos, prostaglandinas, este es el metabolismo de esteroides y este es el metabolismo de la vitamina A. O sea, es un grupo complejísimo de muchísimas enzimas. Uno dice, el citocromo P450 es como decir, no sé, el ejército, y perder identificar cada soldadito independientemente, o decir, el curso de farmacología del año 2025, yo vengo al inicio y digo el curso, pero ustedes son individuos, cada uno es un individuo. Este sistema puede ser modulado, puede ser modificado. Podemos hacer que funcione más o que funcione menos. A eso lo llamamos modulación. Cuando nosotros queremos aumentar, o no lo queremos, sino que sucedió, aumentar la actividad del citocromo P450, eso ocurre por lo que se llama síntesis de novo. De novo, latín para decir nuevo, de nuevo. Hay que fabricar nuevas moléculas de citocromo P450. Yo hacía experimentos con ratoncitos, a los cuales, con ratas a las cuales les inyectaba un grupo de drogas que no vienen a comer. Pero yo podía inducir al citocromo P450 para que metabolizara más a ese compuesto y ver si la toxicidad aumentaba o disminuía. Ese era el objeto de mi tesis. Las drogas que más son efectivas induciendo al citocromo P450 son, por ejemplo, el fenobarbital. El fenobarbital no lo voy a nombrar. ¿Saben qué? Ahora que se originalmente tuvo muchísimo uso para el tratamiento de epilepsia. La fenitoína es la pronunciación inglesa, eso se llama difenilidantoína sódica, comercialmente se llama Epamin, y es un medicamento que se usa muchísimo en personas con epilepsia. Entonces, a una persona epiléptica le podemos dar fenobarbital, le podemos dar difenilidantoína. ¿Qué pasará con el hígado de esas personas? ¿Qué pasará en el hígado con el citocromo P450 de esas personas cuando haya que darle Epamin porque están epilépticos? La capacidad metabólica del hígado de una persona que toma Epamin, ¿cómo se compara con la mía que no toma Epamin? Hace más bien. ¿Y qué pasará entonces si yo tengo que darle un tratamiento? No sé, lo voy a inventar, pero a esa persona le puede dar una bronquitis y yo le puedo mandar un antibiótico y ese antibiótico resulta que es sustrato de P450. ¿Cómo se va a manejar a ese paciente con el antibiótico? ¿Será que tengo que darle menos antibiótico o que tengo que darle más? Otra cosa que excelente inductor, gracias a que produce durante la combustión del acto de fumar benzopireno y aminas aromáticas, que ambas son potentes inductoras del citocromo
psicotrópico P450, es el cigarrillo. Las personas que fuman tienen permanentemente inducidas sus enzimas metabolizadoras de droga. El alcohol es un inductor soso, no es tan potente como puede ser la ingeniería de antonina o el fenobarbital. Los contaminantes ambientales, como por ejemplo, eso que sale por el tubo de escape de un carro, y que muchas veces son niñas aromáticas, esas también son inductores. Hay productos naturales, como esta, ustedes han oído hablar de la hierba de San Juan. Es un producto natural que hace 90 años se puso de moda, tan de moda que llegó a ser el producto de mayor consumo entre los medicamentos en Alemania. Los alemanes les encantaba esa hierba y se la tomaban porque supuestamente era un tranquilizante para manejar el estrés, para dormir mejor, etcétera, etcétera. Como tranquilizante, cuando se hicieron las pruebas farmacológicas que les va a la doctora Mayra le va a explicar cómo se hacen los estudios clínicos para demostrar que una droga sirve. Cuando se hicieron los estudios para ver si esa varilla servía, no servía para nada. Pero lo que sí hacía era que inducía el P450. Y una de las historias trágicas de esa época es que estábamos en plena epidemia de SIDA. Y el SIDA es un virus muy difícil, el virus de la inmunodeficiencia humana, es un virus que es muy difícil de tratar y que generalmente había que dar 2 o 3 medicamentos. Y entonces la gente que estaba enferma de SIDA tenía un estrés horrible, se sentía angustiadísimo y llegaba un amigo y le decía, toma esta hierbita de San Juan para que te tranquilices. Y el señor se tomaba la hierbita de San Juan y ya fuera por un efecto placebo o que sí le hacía efecto. Se sentía más tranquilo, pero empezaba a eliminar más rápido los medicamentos que le podían controlar al virus. ¿Entienden hacia dónde quiero ir? Bueno, entre los alimentos hay cualquier cantidad que son inductores y otros que también son inhibidores. Lo vamos a ver más en la clase. La modulación por inhibición, así como la modulación por inducción requería de nueva síntesis, la reducción por inhibición no requiere que se destruya el P450, sino que una droga ocupe el sitio activo de la enzima y impida que la otra se metabolice. Entre los grandes inhibidores del ciclotrópico P450 está un antibiótico, la erythromicina, está un antimicótico, el ketoconazol, está un bloqueante de la receptora camina, el primero de su grupo, la cimetidina, y están los antidepresivos por inhibición selectiva de la serotonina. Todas esas drogas son capaces de inhibir el P450 por ocupación de su sitio activo. Si esas drogas eran a su vez sustrato, van a ser eliminadas más lentamente. Y eso ya está tomado en consideración a la hora del cálculo de dosis de lo que se le va a indicar al paciente cuando sale la tableta, ¿verdad? Pero lo que no puede ser tomado en cuenta es que cualquiera de estas drogas que son inhibidoras, si nosotros tenemos un paciente que está tomando un medicamento para que le baje la tensión arterial y ese medicamento se elimina por el ciclotrópico P450, y esa eliminación estamos acostumbrados a que con tantos miligramos él está funcionando muy bien con cifras tensionales normales. Y de repente le mandamos erythromicina porque tiene una bronquitis. ¿Qué va a pasar con la eliminación de la droga antihipertensiva que él estaba tomando sucesivamente? ¿Y qué va a pasar entonces con los niveles plasmáticos de esa droga antihipertensiva si le inhibimos su vía de eliminación? Y si le subimos demasiado la dosis del equipotensor, ¿qué va a pasarle al señor que le puede pasar? Signos de intoxicación por esta. Le va a pasar la tensión
Luego le damos el inductor y vemos que a medida que le damos más, hay mayor actividad de inducción. Y esa actividad de inducción en este experimento se demuestra que para que ocurra tiene que haber la síntesis de nodo. O sea, no es que de repente el citocromo se volvió más inteligente y empezó a trabajar más rápido. O como ustedes cuando están presentando un examen, le dicen, quedan 5 minutos, apúrate, apúrate, apúrate. Ustedes no se multiplican, pero el P450 sí. Y lo hacen, y esto lo demostraron, demostrando el aumento de la actividad de una enzima que se llama la alaninosintetasa, que es una medidora de la síntesis proteica, de síntesis de proteína. Y para que haya un aumento del citocromo P450 es necesario que se sintetice nueva molécula. Esta es la demostración de que la... Vamos a hablar 5 minutos más y vamos a hablar de reacciones oxidativas que no son mediadas por el citocromo P450, que son interesantes para nosotros. Generalmente estas reacciones no tienen lugar en el retículo endoplasmático, sino en la mitocondria. Y uno de los ejemplos es la síntesis del procesamiento del alcohol. Las antioxidanzas también, las mononucleosas también, pero ahorita queremos hablar del metabolismo del dietal. Ustedes ya les explicaron que las enzimas tienen cinética de primer orden o de orden cero, ¿verdad? ¿Qué significa orden cero? La enzima trabaja, yo les pongo siempre el mismo ejemplo, un carro con una caja de velocidades. Usted ve primera cuando está yendo despacito, pero cuando va por un auto de 24, pisa la chola y va bien rápido. Las enzimas de orden cero tienen la caja trancada en primera. O sea, funcionan a la misma, con la misma actividad, independientemente de cuántos sustratos se les esté ofreciendo. Las de orden cero no, las de primer orden actúan de acuerdo a la concentración del sustrato. Si hay más sustrato, hay más actividad. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante eso? Porque hay una cosa que se llama, lo viernes en la tarde de la anatomía, la farmacopea, en la cual la gente toma lo que toman ustedes cuando se toman esa guarapita, pero yo que sé etanol que no esté contaminado con otras cosas. Ustedes ingieren una cantidad de etanol y ahora su hígado tiene que ocuparse de procesar ese etanol. Si ustedes se toman una cervecita o una guarapita y están conversando y qué sé yo, pasan un buen rato, o a la bailar un ratito y después dentro de una hora se toman otra, ustedes le dan tiempo a su alcohol de hidrogenasa en el hígado, que es de orden cero, para que vaya metabolizando poco a poco ese alcohol que ingirieron. Si se toman 3 cervezas una detrás de otra, ¿qué le va a pasar a la enzima de orden cero? Va a estar estrangulada, no puede. Por eso es que cuando uno bebe, uno no debe beber demasiado. No se puede beber demasiado seguido. Yo noté eso en Inglaterra. Aquí no, pero aquí no salgo ahora. Pero yo veía en Inglaterra que los muchachos de 18 años, los viernes en la tarde, se iban al pub y la idea era cuánta carne puedo tomar en el menor tiempo posible, porque lo que querían era ponerse paralíticos. Eso es muy peligroso porque también se ponen agresivos. Y entonces yo no iba a conocer los viernes de la tarde. Eso ocurre porque la enzima es de orden cero y entonces se acumula alcohol en la sangre. ¿De acuerdo?
estudiaron en un postdoctoral que yo hice en Alemania y trabajé mucho con enzimas metabolizadores de droga de fase 2. Y un buen día dije, bueno, examínenme a mí a ver qué soy. Y me estudiaron la N-acetiltransferasa 2 y me dijeron, eres acetiladora lenta. Los japoneses, en cambio, son acetiladores rápidos. Pero si uno es hijo de un japonés y una venezolana, puede tener la herencia rápida por un padre, lenta por el otro, y tener un metabolismo intermedio. O puede ser que heredó todo de la madre, o el padre era heterocigoto, y entonces yo le voy a enseñar un día gráficas de ese tipo. Pero pueden haber diferencias relacionadas con el sexo. Las mujeres toleramos menos el alcohol que los hombres, tradicionalmente. Hay excepciones en todos los hombres. Generalmente las mujeres tomamos menos porque no vamos a fijar el alcohol como los hombres. Son diferencias atribuibles al sexo. Cuando yo hacía experimentos con ratas sobre P450, yo tenía que usar ratas hembras, porque las ratas machos tenían tanta más actividad que yo las quería poner, yo usaba pentobarbital para anestesiarlas y las ratas no se me dormían. Entonces tuve que trabajar con ratas hembras todo el día. Es una diferencia atribuible al sexo. Pueden haber diferencias. Aprovecho lo que estás diciendo, que eso tiene que ver con la eliminación. Absolutamente. No tenemos Bien, diferencias relacionadas con la edad. La actividad metabolizadora de drogas en un recién nacido es muy leve, va mejorando desde el momento que va creciendo. Hay diferencias étnicas. No es lo mismo un chino que un japonés, que un venezolano o que un africano. Somos casi iguales, pero hay pequeñas diferencias. Pueden haber diferencias étnicas. Yo tengo una amiga japonesa que vino, estábamos en Alemania a las 2 vinos, íbamos a un sitio, yo pedí una copa de vino, ella pedía otra y ella a los 5 minutos se le ponían los cachetes rojos y empezaban a sujetar. Eso es una diferencia étnica. Y hay diferencias atribuibles a la dieta. Para cualquiera que haya vivido en un país que no sea Venezuela, se habrá dado cuenta que comemos diferente en Venezuela de lo que se come en España o de lo que se come en Inglaterra o, dígame, la India. La comida india es divina, pero no tiene nada que ver con la comida de nosotros. Y esas